Vamos a recolectar todo lo que hicieron. Tiqui, tiqui. Perdón, tuve que estornudar. Bien. Sentar ahora. Bien. Y acá vamos a poner entonces lo que hicimos hasta ahora. Bien. Acá tiraron un positivos. Acá tiraron un mayores a. Tiki. Acá hay otros positivos con comprensión. Vamos a juntarlos. Tiki. Acá hay otros mayores a. Ah, este era el mayores a que corrigió Cathy. Acá hay un primos. Acá hay otro mayores a. Y acá son positivos. Bien. Bien. Vamos a sacar, creo que es así. ¿Alguien que haya hecho la recursividad? No. No sale, no sale. Bueno, vamos a ver por qué. No. Bueno. Bien. Positivos. Esto es porque se llama igual que otra función. Lista. Da una lista, entonces se fija si ese elemento de esa lista es mayor a 0, entonces lo deja en el positivo. Acá positivos por comprensión hace exactamente lo mismo, lo único que le puso positivos comprensión, con lo cual está bueno, separa con espacios poder igual, perdón, del mayor, y este hace exactamente lo mismo, nomás que en lugar de lista dice lista números. Me gusta esto de que diga lista números, tal vez es mucho más interesante. Lo malo de esta función es que dice son positivos, con lo cual parece ser que devuelve un verdadero, o sea, si todos son positivos, con lo cual guarda con los nombres cuando los usamos para que nos digan lo que realmente queremos. Vamos a elegir esta opción, positivos comprensión, nomás porque esto se llama positivos comprensión y ya no se pisa con la otra que decía positivos. Positivos comprensión, le falta nomás el igual acá, porque 0 también es positivo, en teoría. Si ustedes no lo creen, está bien como estaba antes. Después acá, mayores a una lista, es un elemento, y ese elemento tiene que ser mayor a n. Está muy bien cualquiera de los dos. Vamos a utilizar el de abajo por una cuestión de que usa x y el de arriba también usa x. Y lista primos, lo mismo, hace XS y es primo. Vamos a hacer unas magias más para que me quede muy parecido. Voy a llamar a todas las listas XS. Ahí estamos, XS. Bien. Solo por una cuestión de que queden todos igualitos. Y vamos a ver de hacer primos positivos por recursividad. Si los positivos me dan una lista vacía, ¿qué voy a devolver? Lista vacía. Perfecto. Si la puedo separar en cabeza y cola, la separo en cabeza y cola. Ahora, si la separo en cabeza y cola, ok, ¿cuál va a quedar y cuál no? ¿Quién va a quedar en mi lista resultante?
La cabeza, siempre y cuando sea positivo, más Perfecto. Perfecto. ¿Y cómo sé si la cabeza es positiva? sería x mayor a 0. X mayor a 0. Yo lo había pensado como una función partida, pero no me compilaba, entonces no. Ok, vamos a hacer una función partida. Suena muy bien. Entonces tenemos, si X es mayor a 0, entonces ¿qué hago? Cabeza, dos puntos, Cabeza, dos puntos, positivos rec de xs. positivos rec de XS, ¿sí? O sea, dejo la cabeza, la quiero como algo final y después sigo ejecutando el resto de la lista. Ahora, si no es mayor a 0, entonces ¿qué hago? Se vuelve a llamar a la función. Claro, pero hay que decir otherwise, Poder igual, positivos rec xs. positivos rec XS, ¿sí? Entonces la cabeza me importa 3 pitos y me quedo con el positivo rec. ¿Sí? Con la cola, perdón. Bien. Ramón, ¿por qué a vos no te compilaba? Me extraña la compilation. Me acabo de dar cuenta que me faltó un igual. Ah, después del otherwise. Exactamente. Sí, es re normal olvidarse del igual después del otherwise. Ahora sí, ¿te compila? Efectivamente me compila. Fenomenoide, muy bien, 10. Bien, y ahora que hicimos el positivos, ¿qué pasa con el mayores a? Debería ser muy parecido. Si recibo una lista vacía, ¿cuántos van a ser los mayores a ese número? Ninguno, porque está vacío. Ninguno, entonces voy a devolver la lista vacía y acá la n me importa nada. Y ahora, mayores a, me está tirando error porque es mayores a recursivo, le voy a poner. Ahora sí, lo puedo separar en cabeza y cola. Y entonces, ¿qué hago? Sí. ¿X es mayor a n? Si X es mayor a n, entonces, ¿qué hago? X, dos puntos, mayores a rec de. Mayores a rec de la cola. O sea, me quedo con la cabeza y sigo iterando con la cola a ver si alguno es mayor a ese número o no. ¿Pero se le vuelve a pasar n o no? ¡Ay, sí! Se le vuelve a pasar n, porque si no, ¿con quién va a comparar? Con nadie. Además, no se recibe dos parámetros, si no, rompe. Bien. Y si no, ¿qué pasa? Otherwise, igual. ¿Me importa la cabeza? No. No. ¿Y entonces qué hago? Alguien que no sea Ramón. Pues Ramón ya lo entendió. Mayores a rec de la cola, N y cola. N y la cola, exacto. O sea, ya la cabeza no me importa, la tiro a la basura, me quedo con la cola y voy buscando en la cola a ver qué pasa. Y los primos. Si es una lista vacía, ¿hay algún primo? ¿En una lista vacía? No. No. Entonces devuelvo la lista vacía. Ahora, si hay algún primo, o sea, puedo separarla en cabeza
y cola, debería chequear si hay algún primo o no. ¿Y a quién chequeo? ¿Chequeo la cabeza? ¿Chequeo la cola? ¿A cuál chequeo? La cabeza. La cabeza. ¿Y cómo chequeo la cabeza? Exprimo X dos puntos, acá me dice X dos puntos, X dos puntos, primos, recursivo, XS. ¿Qué pasa con esto? ¿Chequeo que X sea primo? Estoy chequeando. Ah, es primo igual me pone. Pero ¿cómo pongo es primo igual? Es primo X igual a X primo XS. Pero no puedo poner un igual y después otro igual al lado. ¿Qué tengo que hacer? Yo no, Tal vez se puede hacer en partes, ¿no? Se puede hacer en partes, sí. Entonces, ¿cómo hago para hacer en partes? No puedo, no está al igual cuando hago una función por partes. ¿Qué hace? ¿Qué hay en su lugar? El pipe. El pipe. Entonces hago pipe es primo y ahí sí chequea la condición. Si es primo X, entonces X se agrega a la lista final. Y si no es primo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con coca. Vuelve a llamar a la función, pero con la cola. Ok, vuelve a llamar a la función, pero con la cola. Primos, rec, XS. ¿Está bien esto? El otherwise me falta. ¿Dónde, Juan, me falta el otherwise? Al principio, acá al principio. Otherwise igual primos rec. XS. Muy bien, 10. Hemos hecho este ejercicio que parecía fácil, pero al final terminó siendo re difícil. Bien. Digamos algo que es muy interesante, que me gusta, digamos, por algo se los hago hacer, que me gusta ver lo común que hay en estas tres soluciones, ¿no? Lo iguales que son. Qué molestos, todo. Uno se da más cuenta más cuando hace esto de la recursividad, que qué molesto, ¿no? Tal vez la lista por comprensión es como más canchera, no sé, es como más adolescente, ¿vieron? Cuando es un grado mayor, más canchero, bla, 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 entonces no le ves tanta igualdad, pero son todos iguales. Acá, esto es más fácil verlo. A ver, ¿qué es lo igual? ¿Qué es lo que tenemos igual? A ver. La condición de corte. La condición de corte es igual, sí, es igual. La condición de corte es igual. Siempre sí, la lista es vacía, bla, es vacía. Bueno, bien. ¿Y después qué más? El uso de guardas, claro, todos usan guardas. Guarda, guarda, guarda. Bárbaro. Todos hacen otherwise igual. ¿Qué más? O qué es lo distinto, tal vez, si quieren. Lo que es igual es que a la lista que le llega se le aplica una función. Muy bien. ¿A lista se le aplica la función o a qué se le aplica la función?
A la cola de la lista. A la cola de la lista se le aplica la función, ¿qué función? O sea, cuando se vuelve a llamar, se toma solamente la cola, dejando el Perfecto. lado de la cabeza. Entonces, volvemos a llamar a la función con la cola. Siempre es función con la cola, función con la cola, función con la cola. Siempre es así, bien. Pero creo que Ramón se refería a otra función. O no, no sé, tal vez estoy flasheando. No, eso. Ah, bien. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podríamos hacer para hacer una vagancia enorme? ¿No? O sea, ¿esto qué hace, no? Positivos, mayores y primos. Si lo pusiéramos en abstracto, ¿no? Es como todos que hacen lo mismo. En abstracto digo porque no quiero que me digan en código. Todos hacen lo mismo. Todos hacen qué igual. Los primos me devuelve la lista, dada una lista, me devuelve la lista de los primos. Los mayores me devuelve la lista de los mayores a ese número. Los positivos, dado una lista, me devuelve los positivos a esa lista. ¿Cómo podríamos englobar esos tres, digamos, conceptos en uno solo? Que todos devuelven una lista modificada. Ok, todos devuelven. ¿La lista se modifica? No, Una nueva lista. Sí. en No, base no a se una lista, modifica. en base a una lista se realiza una comparación para crear una nueva lista. Exacto. Y esa lista, ¿qué tiene con la anterior? Digamos, el conjunto que le pasamos. Es un subconjunto. Es un subconjunto, es un conjunto más reducido. Entonces, Está ¿qué pasa? filtrado, ¿no? Le filtramos, exacto. Y acá podemos armar una hermosa función que se llame filtrar, ¿no? Y que si recibe una lista vacía, devuelve una lista vacía. Y filtrar, si recibe una lista que separa en cabeza y cola, y estamos haciendo algo más general, ¿no? Bueno, hace algo igual a x, dos puntos, filtrar, xs, y si no, otherwise, hace filtrar xs. ¿Y qué pasa con esto del medio? Porque todo esto era igualito a los otros, ¿no? No estoy inventando nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago para que sea, bueno, o es primo, o que sea mayor a? ¿Cómo lo hago? Ahí puedes pasar una función por École, parámetro, ¿no? yo le podría pasar una función por parámetro. Esta función también estaría acá, pero no, bueno, no la uso en esta. ¿Y esa función qué haría? ¿Para qué serviría? Sería la condición de filtrado. Claro, sería la condición del filtrado. Entonces hacemos la función en X, ¿sí? Entonces, si la función en X, esto tira error por algo, ok. Si la función en X da positivo, da verdadero, entonces hace X y filtrar XS. Vamos a ver por qué me tira error. Función ya la creé antes, me parece. Very much type out with a. Type tiki. Relevant binding include. Filtrar a en a. Ok. ¿Alguien se da cuenta? Yo no le veo nada. Right. Los pipes no son, ¿no? Pues están desnivelados. A ver. Puede ser. A ver. Epa, ole.
No, no son los types. Y si ponen entre paréntesis func x, Ok, dale. No pasa nada. Es rari, me está tirando algo rari. Me dice relevant bindings include tiki tiki. Dice que espera A en A, pero el tipo es booleano AA. Ah, debe ser, ¿saben por qué? Porque filtrar le falta esto que es la función. Y acá filtrar nada, como que lo infirió mal. Filtrar, vamos a ver, ¿de qué tipo de dato es filtrar? ¿Cuántos parámetros recibe? 2 parámetros de... Dos parámetros. Entonces, dos flechas. Tiki, tiki, dos flechas. ¿Qué devuelve? Bueno, listo. Una lista, perfecto. Y el segundo parámetro también es una lista, ¿no? Sí. Bien. Y esa lista, el tipo, ¿de qué tipo va a ser? ¿De enteros? ¿Es necesario que sean enteros? Si yo, por ejemplo, quisiera filtrar las palabras que tengan una longitud mayor a 2 y le paso las palabras, ¿podría hacerlo? Equals. Equals, ok. No es necesario que sea equals. Entonces un tipo genérico. Vamos a hacer un tipo genérico, bien. Un tipo genérico A. Y entonces, si ese es el conjunto que yo le estoy dando, ¿cuál va a ser el conjunto resultante de filtrarlo? ¿De qué tipo de dato va a ser? Mismo tipo de conjunto. Mismo tipo de dato, porque lo único que estoy haciendo es achicándolo, o siendo igual, ¿no? O sea, o es igual o se achica, pero no cambia el tipo de dato. Bien, y acá hay un tipo de dato que es muy interesante, que se tiene que poner entre paréntesis, porque es la forma de, digamos, definir el tipo de dato, y acá va a ver el tipo de dato de la función que le vamos a pasar. ¿Cuántos parámetros recibe la función func, digamos, ¿no? La de filtro. Puede ser que sea de a bool. Ok, sí, es de A a bool. De a booleano. ¿Por qué pasa esto de que es de A a booleano? Porque lo que pasa dentro de... Sigue tirando error, no le den bola. Ahí se dejó de tirar error, por fe. Y estos paréntesis están al cohete. Bien. De A booleano porque la función acá, en esta parte, tiene que sí o sí, digamos, poder devolver un booleano, ¿sí? En lo que es la definición por guardas, digamos, todo lo que está acá adentro, antes del igual, tiene que devolver un booleano, true o false, si no devuelve true o false, no puede ir al siguiente lugar. ¿Qué me está faltando aquí? Que me tire error. Y ahora me di cuenta por qué me tiraba antes error. Cuando yo hago filtrar de vuelta, ¿cuántos parámetros está recibiendo? Uno. Solo. Uno. ¿Y cuántos parámetros recibe la función filtrar? 2. Dos. ¿Y qué parámetros me falta entonces? Func. Func. Entonces me falta ponerle func acá, por eso me tiraba error antes. No, yo no me daba cuenta cuál era. Bien.
Perfecto. Y ahí hemos hecho una función que recibe una función. ¡Yay! Y es interesante porque lo que hace es filtrar. Vamos a ver que esta misma función, filtrar, la podemos hacer también de la manera de listas por comprensión. ¿Cómo sería filtrar? Filtrar por comprensión. También va a recibir una función y también va a recibir una lista. Vamos a llamarla XS. ¿Y qué va a hacer? Si es lista por comprensión, va a tener que tener los corchetes de lista por comprensión. ¿Cómo escribo? Fíjense en lo igual y lo distinto de arriba, ¿no? Bien, ahí me tiraron una punta. X tal que X pertenece a la lista XS, ¿sí? Es igual que lo de arriba, y la función en X se evalúa. Si esta es verdadero, entonces se agrega a la lista final. Si es falso, no se agrega. ¡Perfecto! Ahora, esta función ya existe. Se llama filter. ¿Sí? Si vemos dos puntos filter, o dos puntos T, filter, tenemos acá la definición que habíamos hecho antes, ¿sí? Que va de A a booleano, una y devuelve otro A. Perfecto. Ahora, quiero hacer estas funciones positivos, comprensión, mayores a y listar primos con este filter. En lugar de filtrar se llama filter, pero es igual. Recibe una función y recibe una lista. Como, por ejemplo, positivos. Ahora les voy a poner acá, a ver. 1. Vayan diciéndome. ¿Cómo hago para que sean positivos? O, por ejemplo, los primos. Más fácil todavía. ¿Qué función le tendría que pasar a filter para que me filtre los primos? Lista primos. Lista primos. Ah, es ¿Era primos. primos? Es primos. ¿Es primos o es primo? Filter es primo y le tiro esos numeritos. Ok, se colgó. Es primo, no sé si está hecho para los negativos. Creo que por eso se colgó. Vamos a ver, es primo. Sí, no está hecho para los negativos. Ups. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá un... Sí.
es menor o igual que 0, entonces es falso, no es primo. Vamos a decirlo así, para que no me rompa esto. Vamos a hacer 2.r. Espero que esto compile. Bien, ahí está. Y ahora sí, filter es primo y me da 2 y 5. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer para saber los positivos? ¿Qué función deberíamos enviar acá? Positivos comprensión. Si yo paso a positivos comprensión, con positivos comprensión me va a tirar error. ¿Por qué? ¿Qué espera filter como primer parámetro? Una función. Sí, y esa función, ¿qué tiene que tener? De entrada y de salida. Y de entrada necesita el mismo tipo que los elementos de la lista, ¿no? Y de salida, Perfecto. un booleano. Un elemento del tipo de la lista, en este caso no es un booleano, sino que No, son los números. no digo de salida. Y de salida sí, necesita un booleano. Positivos por comprensión no recibe, no devuelve un booleano, por eso tira error. Entonces, ¿qué debería utilizar yo acá como función para que me devuelva un booleano? Acá Cristian dice mayor a 0. Y sí, mayor a 0 devuelve un booleano y recibe un número. Y ahí podemos filtrar los que son positivos. ¿Y qué hacemos con el mayor es a un número? ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué función deberíamos pasar acá? También me tiene que volver un booleano. ¿Esta es la pregunta? La pregunta es qué función le tenemos que pasar al filter para que me devuelva los mayores a un número n. Mayor a n, muy bien. Mayor a n, podemos poner mayor a 5, por ejemplo, ¿no? Mayor a 6. Pero bien lo podríamos redefinir ahora acá, en un lugar. Vamos a decir que entonces, en lugar de hacer positivos por comprensión, positivos recursivos o lo que sea, vamos a hacer positivos de una lista es igual a filter de mayor a 0 de esa lista. Después lo que sería es mayores a una n de una lista es igual al filter de mayor a n de esa lista. Y los primos de una lista es igual al filter de es primo de esa lista. ¿Sí? Estas son las maneras de hacerlo. Positivo ya se existe, por eso tira error.
positivo filter. Bueno. Mayores a filter. Y entonces utilizamos acá una función que ya existe en nuestro Haskell, que se llama filter, y que recibe funciones. Súper interesante. Podría utilizarlo que sí que me encante. Por ejemplo, esto mismo. Podría saber los que son pares, ¿no? Even. Podría saber, no sé, aquellos que son, no se me ocurre más que mayores a, primos, even. No se me ocurre nada muy interesante. Menores, por ejemplo, menores negativos, los menores a 0. Las cosas que se me ocurren a esta hora. Pero es muy interesante porque tenemos una función que filtra y puede filtrarme todos los números que yo, todas las cosas que yo le pase. También puedo hacer un filter, como yo decía antes, cuya longitud sea mayor que 0, ¿no? No, mayor que 5, por ejemplo. Las palabras cuya longitud sea mayor que 5. Y acá voy a poner palabras, por ejemplo, hola, chao, mira vos. ¡Ah! Me tiró error. Porque le falta paréntesis acá. Ahora sí. Y mira vos. Solo filtra mira vos. Puedo poner cualquier condición, cualquier función. Acá justo estoy usando una composición para crear una función, porque siempre tiene que ser una función que reciba un argumento y devuelva un booleano. ¿Sí? Entonces puedo crear lo que se me cante para filtrar. Y ya, ahora no tengo límites. Bueno, esto lo que nos dice, ¿no? Es que, nada, lo que podemos pasar también es una función, con lo cual una función puede ser algún parámetro también que le voy a enviar a algo. Todas las funciones que yo les voy a pasar, digamos, todas las funciones van a tener un tipo de dato, con lo cual tiene que coincidir ese tipo de dato, y es muy importante, no podemos mandarle cualquier cosa, como decíamos, positivos, no le podemos mandar encima de positivos porque positivos devolvía una lista, tenía que devolver un booleano, entonces era muy importante que devuelve. Y bueno, una función es un valor, con lo cual, 4 y mínimo son valores. Con 4 no puedo hacer lo mismo que con mínimo, porque con mínimo puedo pasarle parámetros, pero son valores. Y bueno, nada, tenemos las funciones que son valores de primer orden, y las funciones estas las llamamos de orden superior porque reciben funciones, o funciones de segundo orden. ¿Sí? Las funciones que reciben funciones son funciones de segundo orden, o de orden superior. Y va a haber más funciones de orden superior. El punto, ya les dije, es una función de orden superior, que recibe 2 funciones. Y lo interesante de poder hacer esto, de utilizar también estas funciones de orden superior, es que, nada, lo único que me tengo que concentrar es, ok, ¿qué es lo que quiero filtrar? Quiero filtrar tal lista. Ok, ¿cómo la quiero filtrar? Con tal función. Bueno, tengo que hacer esa función, pero después ya el filtrar ya está hecho. Entonces puedo hacer una función que me haga no sé, saber si un texto es palíndromo o no, si la palabra es un carácter válido, que qué sé yo, no sé, un mail válido o cosas por el estilo. A ver, Juan acá me está pidiendo un timeout, que me quiere preguntar seguramente algo de la comida. Dime, Juan.
Les voy a explicar cómo se hace un pan de carne. Lo que haces es, en la base, digamos, del coso le pones un pan rallado, después al bollo de carne le pones el pan rallado arriba otra vez. Refán. No lo va a hacer así. Bueno, que lo haga como quiera, lo está cocinando él. Pero bueno, siempre hago yo el pan de carne, entonces me quiere imitar. Me pueden imitar, pero nunca serán yo. Ah, mentira. Bueno, ¿comieron alguna vez pan de carne? Es re rico. Le dicen arrollado. Ah, una vez. Ahí dice uno, mira. Para mí es como re fácil de hacer, re rico. Y algo que Juan no sabía, que yo lo hacía en mi casa y no sé, qué sé yo, tal vez es algo. Voy a buscar una receta. Ah, es muy, muy fácil. Hay una receta de cocineros argentinos que se zarpan en verduras que no la recomiendo porque no se siente tanto el gusto de la verdura. Yo le pongo solamente zanahoria y ya. Tal vez alguien, zanahoria y cebolla de verdura, no mucho más. Y después algo que le pongo arriba, que me gusta, digamos, el contraste ese, una vez que está hecho digamos, el pan de carne, le pongo arriba, o sea, cortando pedacitos, salsa de tomate, la va a pasar la va a pasar Tefi. Salsa de tomate arriba, pero así fría, salsa de tomate fría. Y ese contraste del frío con lo tibio del pan de carne queda como rico. Es como si fuera ketchup, pero no es ketchup, porque el ketchup tiene un montón de cosas feas. En cambio, esto es rico porque es salsa de tomate. Mira, está buenísimo. Cocineros argentinos tiene, digamos, la base del pan de carne, pero no le pone muchas cosas. Le digo, yo la hice al cohete, desperdiciar tanta verdura. Más vale hacer la verdura en la ensalada que ponérsela adentro. Paulina Cocina tiene uno también, pero es distinto. Ella usa panceta, no sé, me parece demasiado. Panceta y carne picada, como demasiado. Pero bueno. Bien. Ahí cortamos un poco el tema de lo que veníamos viendo. Bien. Lo interesante es esto, ¿no? Que hay que tener, la función tiene que tener algo que entra y algo que sale. Y ese contrato, ese tipo de dato, tiene que ser respetado. Entonces, por ejemplo, el primo tiene que respetar que recibe un número y devuelve un booleano. Entonces, que recibe algo y devuelve un booleano. No pueden recibir dos cosas. No puedo poner el mayor yo acá y chau, mayor. ¿Por qué no? Porque necesita algo. Necesita solo un parámetro recibe, no recibe dos. Es más, si lo hago con números, también me va a tirar. Acá me tira porque, bueno, es char. Me dice, dale. Me tira, hey, no, loca, no puedo, necesito solo un parámetro y después devolver booleano. No dos parámetros y devolver booleano. Entonces, es un contrato al que tengo que cumplir, que es un parámetro, un booleano. No hay otra cosa que tenga que cumplir. Si recibe dos parámetros, no va. Si no devuelve booleano, no va. No puedo usar ese filtro. Tengo que usarlo con esa función que me dice. Bien. Hay otra función que es interesante, que así como nosotros teníamos algo que filtre, hay otro que es la otra parte de nuestra querida listas por comprensión, que es esta parte. Yo como les dije que era esta parte antes del pipe. ¿Cómo la llamaba? ¿La condición? No, no es la condición. Fíjense que siempre acá es X, ¿no? Como que no hace nada. Pero había otros lados. A ver, voy a hacer un search violento. Así. A ver, ¿dónde está? Me va a buscar estos que no quiero.
los pipes. Hay un pipe. Bueno, esto me devuelve los pares. Ya me devuelve los positivos. Este me devuelve los que cumplen que un elemento está, ¿no? Y acá doble comprensión. ¿Podría repetir la pregunta, perdón? ¿Qué es lo que hace la parte de adelante del pipe? Porque en todos lados veíamos X pipe. Y acá no hay un X pipe, hay un X por 2 pipe. Y después había otro, por ejemplo X, factorial X pipe. ¿Qué es lo que hace eso? Es como una condición, puede ser, que a cada elemento de la lista le sumas un por, no sé, por 2. Ok, cada elemento de la lista le pones por 2. Ahora, una condición no sería porque condición es que algo se cumple o no se cumpla, digamos, tiene un valor de verdadero o falso. ¿Se cumple o no se cumple? Eso es una condición. En este caso, ¿qué sería? A ver, ¿qué otra palabra podemos usar? Transformación. Transformación es una linda palabra. Lo que hace es cada elemento de la lista, acá es un mapeo. Un mapeo podría ser, cada elemento de la lista lo transforma en otra cosa. En inglés es map, ¿no? Esa transformación se le llama map. No tiene nada que ver con el mapa de clave-valor, el diccionario, ¿vieron? No tiene nada que ver. Pero existe este map que ya existe, digamos, en lo que sería Haskell, ¿no? Está el map. Y lo que hace map es eso, ¿no? Tratar de transformar cada uno de los elementos de la lista. Entonces, si lo hacemos por comprensión, map, ya existe, por eso me va a tirar rojo, dada una función y una lista, me dice esa función en ese elemento, tal que ese elemento sea parte de esa lista. ¿Sí? Vamos a ponerle mapear, mapeo. Me tira error. ¿Por qué me tira error? Ah, porque me falta el igual. Ahora sí. Bien. Mapeado. Bien. Esa es una forma de escribirla, pero si no hay otra forma de escribir, que ya vimos también antes con el filter, que es con lo que sería recursividad. ¿Cómo lo haríamos? A ver, el mapeo con recursividad. Dada una función y una lista, quiero devolver esa lista, pero cambiada. Cambiada por aplicar esa función a cada elemento de la lista. Para empezar, iría la condición de corte, ¿no? Que es una lista vacía, Claro. devuelve una lista vacía. No me importa qué, si es una lista vacía, devuelvo una lista vacía. Muy bien. Esa es la condición de corte. Y si no tengo, digamos, si la puedo separar en cabeza y cola, ¿qué hago? Ahí también la separo por partes. Uh-huh. Y a pipe aplico la función en la cola. Sí, en la cola, o sea, mapeo
Mapeo Sí. recursivo. Mapeo recursivo en la cola. Le paso también la función, ¿no? Nunca me olvido de pasarle la función. ¿Y después qué hago? Aplicar la función a la cabeza, ¿no? Aplico la función en la cabeza. ¿Y esa función en la cabeza dónde quiero que esté? Y ahí en la cabeza, o sea, 2 puntos habría que poner, ¿no? Claro, exacto. Quiero que esté en la lista resultante, en la cabeza de mi lista resultante. ¿Sí? Y esta sería la recursividad, el map recursivo. Pero como ya les dije, existe una función que se llama map. No se llama mapeo, como en español. Tal vez sería transformar en español, no mapeo. Pero, por ejemplo, lo que puedo hacer es hacer map. Podemos jugar con el anterior, que podría ser map exprimo de esto. ¿Y qué me devuelve? False, true, false, true, false, true, false, true. Listo. Nada, muy interesante. Pero después podría hacer un map de esto y el doble. ¿Se acuerdan la función doble? Vuelve otra vez. Y entonces me dice todos esos números al doble. ¿Qué pasa si quiero saber esos números, multiplicarlos por 3? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué función debería pasarle acá? ¿Por 3? Sí, exacto, por 3, entre paréntesis, porque es una función. Bien, y es interesante acá el tipo de dato, ¿no? Que vamos a tener, que es esto así, ¿no? Que es una función que recibe un tipo de dato t, que es el de la, digamos, lo que viene, ¿no? La lista que viene, y devuelve un tipo de dato a, que va a ser mi lista resultante, el tipo de dato de mi lista resultante. Por ejemplo, acá, exprimo, recibe un tipo de dato entero, y me dice si es primo o no, con true o false. Podría ser, por ejemplo, map, la longitud de las palabras hola, chao, mira vos. Y me dice, dado un string, me devuelve un int. Entonces, es distinto lo que entra que lo que sale de mi lista. Que es distinto de lo que era el filter. El filter, la misma lista que entraba era la misma lista que salía. Acá no, hay una transformación, con lo cual me cambia mi lista. Por ejemplo, podría ser también esto, pero utilizando la función toUpper, creo que es así. No. toUpper. Vamos a buscar alguna función con strings. Para eso tenemos Haskell toUpper. ¿Por qué no estás? Ah, porque es un char. ¡Ja! Maldito. Es de char solamente. Debe haber otra, toUpper. toUpper de string. Está Coverflow, chiquis. Wow, no. Chiquis, ¿qué hicieron acá? Bueno, claramente acá es una linda, hermosa solución. Que el toUpper lo que hace es solamente hacer esto. toUpper de A
de A. Me falta una P. To upper. Bueno, no está to upper. Malísimo, loco. En teoría estaba to upper. Me dice acá que está. ¿No le falta el map adelante? No, quería saber to upper solo. Está bien que ese map, por ejemplo, o sea, yo quería hacer map, to upper, de hola, y que funcione, pero no funciona el to upper. Porque no está. Maldito Haskell que no tenés el to upper. Te odio. A ver, ¿qué podemos hacer con string? Me dice words, me separa en palabras. A ver, ¿esto funcionará? Creo que no funciona esto. Words. Hola, ¿qué tal? Miren qué lindo. Me separa en strings. Hola, ¿qué tal? Entonces yo podría hacer, digamos, un map de words de hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Y qué me devolvería? A ver, ustedes que son tan inteligentes. ¿Cuál sería el resultado? Una lista con una posición que dice hola, ¿qué tal? Y la otra, ¿cómo andás? ¿No? No. A ver. Una lista, pero con las palabras separadas cada una por comas. No, tampoco. A ver. No, tampoco, Nico. ¿Una lista de listas? Una lista de listas. ¿Y qué sería esa lista de listas? Creo que sería una lista que sea hola, ¿qué tal? Y otra que sea cómo andás, creo. Una lista de la lista hola, ¿qué tal? Y otra lista de cómo andás. Porque el words me hace esto de devolverme una lista. Sí, casi, Nico, casi. Y es interesante cómo no me hizo lo que yo quería que hiciera. Hay otra que se llama Flat Map, que lo que se hace es esto, ¿no? Aplanar esto, pero no me acuerdo cómo es, no sé si es Flat Map o algo así. ¿Existe? No, no existe. Pero bueno, casi, estoy ahí. No era Flat Map, pero estoy cerca. Lo que podría hacer, por ejemplo, ahora, es hacer algunas funciones, como por ejemplo, sumar palabras, ¿no? Las palabras que ya tengo, sumar todo lo que dice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Por ejemplo, quiero sumar la longitud. Puedo hacer la longitud de estas palabras, pero ¿cómo hago para sumar lo que me devuelve esto? Que me devuelva 22. ¿Alguna idea? ¿Cómo hago para sumar 12 más 10? O va, lo que devuelva, digamos, el map length.
Lo que devuelve map_length, ¿qué es? ¿Qué tipo de dato es? Una lista, ¿no? ¿Una lista de qué? Enteros. De enteros. Bien. ¿Por qué? Porque el tipo de dato de length me devuelve enteros. Bien, entonces, una lista de enteros. ¿Y cómo hago para sumar una lista de enteros? ¿Hay una función que sume una lista de enteros? Con el zoom. Sum. Muy bien. Entonces puedo hacer esto y puedo sumarizarlo, ¿no? Sum, map, length, sarlangueta, bla, bla, bla. ¿No? O puedo hacer sum.map length de hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y uso composición. ¿Y qué pasa si hago map de más de 1, 2, 3? ¿Alguna idea? ¿Tira error? Tira error. Porque no puede imprimirlo, me dice. ¿Y qué pasa si... Ay, esto. Y si a esto le hago un head, atentos, ¿eh? Un head de esto, y a este head de esto le paso un 2. ¿Qué me devuelve? Se lo cierran de paréntesis así está más seguro. Agarra la cabeza y le suma 2, puede ser. Le agarra la cabeza, o sea, y le suma 2. ¿Por qué decís eso? Porque agarra la cabeza de la lista Uh-huh. y después sale y pone el map a ¿Y la sumar. cabeza de la lista qué es? El 1, Mm, no, la cabeza de la lista es la cabeza de la lista del map más 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. La cuestión es que devuelve map 1, 2, 3 con el más. Ahí con el 2 vuelve 3. Ah. Sí, pero ¿por qué? Entiendo que el map va a devolver la lista 1, 2, 3 porque devuelve los positivos, ¿no? El map va a devolver la función aplicada a cada uno de los elementos. Ahora, esta función es el más. Con lo cual, ¿qué va a devolver el map 1, 2, 3? Con el más ese solito.
¿Tiene algo que ver con lo de función? No. No sé qué querés decir con lo de función. Y es cuando espera un parámetro. Ah, sí, tiene que ver con que espere un parámetro. Entonces, ¿qué sería? Dice acá, creo que el más recibe cada elemento de la lista y a cada uno le suma el 2 y luego devuelve la cabeza resultante, es decir, daría 3, creo. En realidad, lo que hace el map no es sumarle a cada uno 2, sino lo que hace es map devuelve la lista de más 1, más 2 y más 3. O sea, que esto es lo mismo que tener la lista más 1, más 2. O sea, una lista de funciones, digamos. École, más 3. Y es lo interesante, podemos tener lista de funciones. Obviamente si yo hago esto también me tira error porque no lo puede mostrar, no por otra cosa. Porque le falta aplicarse. Pero si yo le pido el tipo de dato, me lo va a decir. Es más, si yo le tipro el tipo de dato a map de más, también me lo va a decir. ¿Ven? Es una lista de funciones que recibe un argumento y devuelve ese mismo argumento sumado. Puedo hacerlo con el por también. Puedo hacerlo con la división. Puedo hacerlo con cualquier cosa que reciba 2 parámetros, como por ejemplo este rari que habíamos hecho enésimo spar. Bueno, justo el enésimo spar, el segundo parámetro es el... Bueno, no sé por qué mi perro ya gritó. El enésimo spar recibe después el parámetro. A ver, alguno que reciba un número. Pim, pim, pim. ¡Ah! Tomar. Take. ¡Ja! Y take. Espera una lista, porque esto es take 1, take 2, take 3. Y espera una lista. Entonces, si yo hago el head del map de take, le tengo que pasar una lista acá. Entonces le paso, por ejemplo, hola, chau. Y me va a devolver hola porque hace un take 1, ¿no? Y es súper interesante porque podemos crear listas de funciones. Con lo cual no tenemos límites. Después podemos crear nuestras propias listas de orden superior. Por ejemplo, no sé, se me ocurre esta loca que hace función n, que hace un más n, 2 puntos, f de n más 1. ¿Y qué haría esta función loca? A ver, vamos a llamarla función loca. Ay, me dio el tipo de dato.
que hacer la función loca. Puede ser que a cada elemento le sume 1. Ok. En realidad, no le suma 1. Le suma pero ese mismo elemento, ¿no? Ok. Tampoco. A ver. ¿No hace una lista de n funciones? Y cada función es más, pone +1, +2, +3. Claro, ¿y cuándo termina? Por ejemplo, si vos le pones función loca 2, empieza +2, +3, +4, ¿y cuándo termina? No sería infinita, profe, porque no tiene condición de corte. Exacto, es infinita. Con lo cual, esta función loca me hace una función, me hace una lista infinita de funciones que empiezan en más ese n que yo le esté pasando. Entonces, si yo lo que hago es, por ejemplo, el head de función loca en 3, a ver, me tira error seguro porque le falta este acá. Y le paso luego un 2, me da 5. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? El head de función loca, ¿qué pasa? ¿Qué devuelve? La cabeza de esa lista infinita, ¿Y cuál es la cabeza de esa lista infinita? 5. No. +3, exacto, +3. La lista infinita es una lista de funciones. Y ese +3 luego lo aplica con 2. O sea, son funciones parcialmente aplicadas, con lo cual la termino de aplicar con el 2. Súper interesante esto, súper. Súper interesante. Bien. Por hoy terminamos. Hemos terminado con la mitad del módulo 6. La siguiente mitad del módulo 6 la haremos el martes que viene. Pero ya con esto pueden hacer un montonazo de ejercicios de la guía de Mumuki. ¿Sí? Hay un montón. Si se fijan, tienen lo que sería, esto no es Mumuki, fíjense que estén bien en el Mumuki correcto, se llama Mumuki io/algo 2 del medio undab, porque si no van a tener cosas distintas y no voy a poder ver su progreso. Valores y funciones ya lo tendrán que poder hacer, prácticas de valores y funciones toda entera, tipo de datos toda entera, práctica de diferencia de tipos toda entera, aplicación parcial y orden superior deberían poder hacerla, tal vez no toda, práctica de aplicación parcial y orden superior, tal vez no toda, guardas y patrones toda, práctica de guarda de patrones y pattern matching toda, inferencia de tipos recargada podrían hacerla, listas, práctica de listas pueden hacerla, lista por comprensión, estas expresiones lambda todavía no, dominar el mundo con nada todavía no, práctica de evaluación diferida, fíjense que pueden hacer, recursividad sí, práctica de recursividad sí, y modelado también podrían llegar a hacer. ¡Ja! Casi todo. Así que lo único que me queda es subirles lo que sería el TP para que empiecen a hacerlo este finde. Y eso lo haré mañana seguramente a la noche. O el sábado a la mañana. Y ya está, ya casi estamos, nos queda un poco para terminar. Así que bueno, chiquis, nos vemos. Nos vamos a comer. Yo el pan de carne. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Buen provecho, buen fin de. Chau, nos vemos.
Cristian, ¿alguna pregunta?